Muy pero muy buenas tardes, amables televidentes de la buena programación de Palabras de Vida. Es más, también con ustedes que día a día nos siguen a través de esta buena señal de Palabras de Vida. Y estamos con nuestros amados compañeros, el pastor Pablo Velandia de la Iglesia del Rocío, pastor Manuel Martínez Capellán de la Iglesia Lagos 1 y este servidor pastor Joaquín Jerez. Y queremos saludarlos tanto a ustedes como también a los pastores en este día de programación. Pastor Pablo Velandia, para que nos esté también dando palabras de saludo, pastor. Amén, pastor, muchas gracias y Dios bendiga a todos nuestros amables televidentes. Dios bendiga a pastor Manuel, pastor Joaquín, que el Señor nos ayude en esta tarde a ser de bendición para cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Es una bendición poder contar con todos ustedes, gracias a Dios, porque ustedes son la razón de ser de este programa. Este programa es diseñado pensando en bendecir sus vidas a través de la palabra del Señor. Así que quédese con nosotros y disfrute de una hora en la presencia del Señor. Pastor Manuel Martínez Capellán, allí también de la Iglesia Lagos 1. Bienvenido, pastor, a la programación de Palabras de Vida. Gracias, pastor Joaquín Jerez, pastor Pablo Emilio Velandia. Dios les bendiga. Amables televidentes, Dios les bendiga poderosamente en este nuevo día. Aquí estamos como siempre para llevarles bendiciones en su preciosa palabra. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Dios les bendiga y bienvenidos sean todos a nuestra sintonía. Pastor, día a día sabemos que el Señor nos bendice de una manera especial. Dios dice que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Podemos decir que hoy es un día de bendición que el Señor nos regala, pastor, y también queremos invitarles a las congregaciones para que también esté asistiendo y pueda estar disfrutando de esa palabra, de la enseñanza bíblica, porque sé que hoy Dios nos va a bendecir y a través de estos medios poder llegar a ustedes. Pastor Pablo. Es una oportunidad maravillosa, tomando en cuenta las palabras del pastor Joaquín, que Dios es tan bueno, tan misericordioso, pues qué mejor lugar que ir a la casa del Señor a agradecer su infinito amor, su gran misericordia. A veces acudimos a la casa de Dios cuando tenemos necesidades, problemas, dificultades, y eso es importante, pero cuando no las haya y cuando Dios también responde y suple para todas nuestras necesidades, hay que acudir a la casa del Señor para agradecer, porque el Señor dijo a un leproso que había sido sanado juntamente con 9 más, pero los 9 no volvieron a donde el Señor. Cuando éste vino a agradecer, el Señor le dijo, ¿y los 9 dónde están? Por eso le invitamos a nuestro templo, para que juntos le demos la honra y la gloria al Señor. Estamos ubicados en la carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor, cerca al semáforo del barrio El Rocío. Allí nos reunimos los días martes y jueves a las 7 de la noche. Poderosos cultos de enseñanza de la palabra de Dios. También los días domingos, 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. Serás bienvenido. Tenemos una programación especial para toda la familia y también usted puede comunicarse con nosotros a la línea telefónica 695-7997 para oración y consejería. Qué bueno es asistir a la casa del Señor y también allí en Lagos 1, Pastor Manuel, sabemos que hay cultos llenos del poder de Dios. Sí, le estamos invitando a nuestra iglesia en Lagos 1. Es importante congregarnos, dice el libro de los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es una buena y sana costumbre congregarnos en la casa del Señor, en el templo. Lagos 1, calle 26, 1184. Ahí estamos los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes. La escuela bíblica dominical para toda la familia a las 8:30 de la mañana. Y 5 de la tarde el culto evangelístico y oración por los enfermos. Te estamos invitando a nuestra comunidad. Tenemos una línea telefónica. Queremos oír su necesidad de oración al Señor para llevarlos también en oración a Dios. 637-4713. Te esperamos en nuestra iglesia. Allí también en la iglesia del Movimiento Misión Mundial de las Villas, diagonal 18-52-62. El día martes un poderoso culto de oración donde nos reunimos a clamar, a buscar la presencia del Señor. El día jueves 7 de la noche nuestro culto de enseñanza bíblica donde estamos recibiendo una palabra siempre de parte de nuestro Dios. El día domingo, como en la mayoría de iglesias, 2 reuniones en la mañana
a las 9 de la mañana nuestra reunión familiar pastores, y en la tarde 5:30 nuestro culto evangelístico, diagonal 18 52 62. También nuestros cultos en vivo a través de nuestro portal, y próximamente sabemos que también Pastor Pablo allí en El Rocío, en Lagos 1, también van a estar a través de estos medios que son de una bendición. Recuerde www.contactomisionero.org. Pastor Pablo. Así es, pastor. Nosotros también en la iglesia tenemos en Facebook una página que se llama Lluvia de Enseñanza, donde estamos transmitiendo las predicaciones que el Señor nos está dando en vivo en nuestros cultos. Usted puede darle me gusta y tendrá la información de los programas de la iglesia, del trabajo, de lo que allí ofrecemos, servicios al Señor para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pastores, qué bueno aprovechar los medios, las redes sociales, a través de estos medios de comunicación. Pastor Manuel, sabemos que el Señor nos bendice, y allí, como usted escribe allí en su página de Facebook, desde mi púlpito, que podemos también informarle a nuestros amables televidentes, pastor. Es importante una idea que Dios me dio para poderle llegar a tantas vidas con la enseñanza de la palabra de Dios. Los medios de comunicación son una bendición de Dios cuando los sabemos aprovechar en beneficio de la obra de Dios. Por eso ve que es importante que los utilicemos en bien, repito, de la obra de Dios, para que muchas vidas, muchas almas, para que muchas personas conozcan de Cristo, de su doctrina, conozcan esta sana doctrina que nosotros predicamos y pregonamos a través de los medios de comunicación. Pastor, es una bendición, y gracias a Dios porque Él nos ha permitido entrar en estos medios para que muchas vidas sean alcanzadas por el poder de la palabra de nuestro Dios. Así que tenemos ahí una columna llamada Desde mi púlpito, donde escribo enseñanzas hermosas, testimonios preciosos en Facebook, para que usted reciba también bendiciones en la palabra del Señor. Hay diversidad de bendiciones, Pastor Pablo, y creo que es bueno cuando sabemos que Dios le ha dado también su forma al Pastor Pablo, al Pastor Manuel, y a cada uno de nuestros amables televidentes que nos ven también a través de estos medios. Este servidor también estamos a través de los medios. Pastor Pablo, vemos cómo compartir la palabra del Señor y aprovechar estos medios son de gran bendición, ya que a través de las redes sociales a veces somos bombardeados por tantas diversidad de enseñanzas, diversidad de corrientes, pero qué bueno estar en una línea de una palabra de santidad y de poder, Pastor Pablo. Es hermoso y es satisfactorio cuando uno abre y se da cuenta que muchas personas le han dado me gusta a las predicaciones, a los cultos, a lo que allí publicamos. Quiero decirles que a través de www.fuente de inspiración tenemos también un programa de radio del lunes a viernes en el horario de 7:30 a 8 de la mañana, también con el mismo nombre, Lluvias de Enseñanza, Iglesia Movimiento Misionero Mundial El Rocío. Serás edificado a través de esos programas también de la palabra del Señor. Pastor, me alegra, creo que hoy en este programa estamos en un sentir de promover, ¿por qué no?, hablar de estas bendiciones que el Señor nos regala, y decirles que como pastores también estamos en esta línea, estar allí donde Dios nos abra una puerta, entrar por esa puerta que nos abre. ¿Y qué le parece, pastores, si oramos en esta tarde, Pastor Manuel, para que el Señor nos bendiga y derrame de esa gracia abundante que sabe el Señor dar? Bien, antes de orar, yo quiero también añadir, ya que el pastor Pablo y el pastor Joaquín hablan de esa línea, quiero decir algo, y es que quizá para muchas personas le parezca monótonos lo que nosotros hacemos, pero yo digo, pastor, como hemos recibido la enseñanza, que es la forma que Dios nos ha dado, y el día que cambiemos, hasta ahí vamos a llegar. Por eso, pastor, como usted decía, seguimos esta línea, la línea que Dios le ha trazado a esta obra, es la línea que seguiremos hasta que Cristo venga, porque no podemos ser de otra manera, porque Dios no nos ha dicho que hagamos de otra manera, pastor. Entonces, por eso es importante cuando el pastor recarga que seguimos la línea de la contundente palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a orar para que Dios bendiga a nuestros amables televidentes y nos bendiga a nosotros también, y podamos llevarles en esta tarde bendiciones en su palabra. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta tarde por esta hermosa bendición de entrar en los hogares de tantas vidas que nos ven,
Te pedimos, Dios, por ellos, que tú les bendiga. Bendiga a nuestros hermanos también en Cristo, nuestros compañeros en el ministerio, que también les bendiga. Y nosotros, Señor, que estamos aquí, te pedimos, Dios, que tú pongas la palabra en nuestros corazones para que muchas vidas sean alcanzadas y entiendan, Señor, tu divina y perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Pastores, hemos orado, hemos pedido al Señor que nos guíe, y en esta tarde el Señor nos ha guiado a una buena palabra, a una enseñanza que toda persona que está en Cristo y que también anhela estar en los caminos del Señor necesita y necesitamos, porque Dios, a través de esta palabra de Filipenses, que quisiera Pastor Pablo poder dar como esta introducción a este tema que el Señor nos está guiando. Pastor Pablo. Así es, pastor, vamos a ocuparnos en meditar en un texto que el apóstol Pablo hace referencia a uno de sus amigos, a uno de sus colaboradores, y en ese texto, que es Filipenses capítulo 2, verso 25, el apóstol Pablo exalta 5 virtudes o 5 cualidades en este personaje. Los cristianos tenemos muchas más virtudes, pero queremos ocuparnos en las 5 que aparecen en este texto, porque me parecen y nos parecen a todos nosotros muy importantes. Quiero leer el texto, tal vez después de la pausa vamos también a ampliar, pero estamos introduciendo, y el texto dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué bueno es poder mirar la palabra del Señor, y el tema que vamos a traer en esta tarde son 5 cualidades de un cristiano, basado en Filipenses capítulo 2, verso 25, Pastor Manuel, donde a todos sé que el Señor, a través de su maravillosa palabra, nos va a hablar, nos va a exhortar, nos va a corregir, y por qué no, va también a fortalecer nuestra fe. Pastor Manuel. Es un tema muy interesante que traemos en esta tarde, donde estamos completamente seguros que usted va a ser bendecido acerca de este tema que vamos a tratar en esta tarde. Dice que no se mueva de nuestra sintonía, porque hay mucho más para ustedes en esta hermosa tarde, Pastor Joaquín. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos con este maravilloso tema, 5 cualidades de un cristiano. Cinco cualidades de un cristiano, Pastor Pablo,
Y por qué no entrar quizás a ese texto específico de Filipenses, capítulo 2, verso 25, donde precisamente allí está en la escritura muy literal lo que dice estas 5 cualidades. Pastor Pablo. La iglesia de los filipenses necesitaba una visita pastoral, una visita de supervisión. El apóstol Pablo estaba muy ocupado en sus asuntos, visitando quizá otras iglesias, atendiendo otras áreas, y les ofrece enviar a un ministro, a un siervo de Dios para que les visitara. Y es entonces cuando menciona a este señor llamado Epafrodito. Y como tal vez los filipenses no lo conocían, el apóstol Pablo quiere recomendarlo. Y qué tremenda recomendación la que este hombre tiene, o las referencias que el apóstol Pablo da de Epafrodito son maravillosas. Y tal vez dudando, no sé, creyendo y esperando que los discípulos de Filipo no tuvieran duda de recibirlo, pues resalta las virtudes que este hombre tiene, y que a mí me parece que debiéramos tener todos los siervos de Dios, todos los cristianos, todos los creyentes, aunque hay muchas más, pero estas son unas partes, hermano, que harían de nosotros personas muy útiles y de mucha bendición a todos los que nos rodean. ¿Qué le parece, Pastor Manuel, si entramos en esa primera palabra, una palabra profunda, una palabra que se utiliza y es muy normal, quizás para muchos de pronto tan fácil de expresarla, pero muy profunda, Pastor Pablo, Pastor Manuel? La palabra, la primera cualidad, la palabra hermano, Pastor Manuel. Es una palabra que tiene una connotación tan grande que quizás desde la perspectiva humana y en la forma en que se expresa no cabe en la mente humana. Hermano, no solamente hermano de sangre, no solamente hermano de línea sanguínea. Un hermano es aquel que se desprende, aquel que se desvela, aquel que de verdad ama a su hermano, ama a su prójimo. Y esta es la primera cualidad que encontramos de un verdadero cristiano, que sea un hermano sin engaño, un hermano sin falacia, un hermano que no sea doble hermano, un hermano que sea sincero. Dios demanda en esta tarde en la hermandad cristiana que podamos entender la connotación de la palabra hermano. Hermano, Dios te bendiga, es la expresión que escuchamos. Hoy en día, lastimosamente, en muchos lugares no se usa la palabra hermano, sino señor o señora, y son dos conceptos muy diferentes, porque dentro del cristianismo, lavado todo con la sangre de Cristo, somos hermanos en Cristo Jesús, pastores. Pastores, ¿por qué la palabra hermano y la expresamos, y por qué la Biblia nos da esa guía? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a mi hermano Epafrodito? Es porque estamos en la familia de Cristo, pertenecemos a un solo linaje, somos una nación, hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo, y entonces ahí es donde vemos y estamos en esa parte de que somos una familia, Pastor Pablo, la familia de Cristo. Muy importante lo que ustedes acaban de afirmar, todo eso es una bendición y una verdad. Yo quiero, Pastor Joaquín, decir lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo dice de Epafrodito que es su hermano, el apóstol Pablo lo dice sinceramente. Y el apóstol Pablo tenía unos títulos y unos cargos y unos rangos eclesiales muy elevados sobre este otro personaje. No hay punto de comparación. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era Epafrodito? Sin embargo, el apóstol Pablo, de una manera sincera y humilde, lo llama hermano. Cuando yo leo Apocalipsis, me gusta cuando el apóstol Juan, el más antiguo de los creyentes y el más eminente cristiano, que había sido compañero del ministerio de Cristo, que se había recostado al pecho del Señor, cuando él se remite a las iglesias, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero, porque nosotros somos hermanos de verdad. Y qué bueno que nos miremos de esa manera y nos consideremos de esa forma, no solamente para amarnos, para apreciarnos, sino también para estimularnos unos a otros como familia que somos. Que esa palabra, hermano, como usted dice, Pastor Pablo, sea acompañada de sinceridad.
una expresión sincera, que se pueda no solamente expresarla con una palabra, Pastor Manuel, sino que podamos sentir. Y cuando en esa posición, me gusta esa anotación que usted hace, Pastor, porque vemos que el apóstol Pablo en ese momento estaba, si podemos decirlo, en un rango mayor ministerialmente, podemos hablar de esa forma, Pastor Pablo, Pastor Manuel. Y miren la forma como se expresa de Epafrodito, mi hermano. Yo digo que Dios nos ayude, que Dios nos siga dando la sabiduría y que cada momento que nos permita expresar, podamos expresar sinceridad y decir: Pastor Manuel Martínez Capellán, mi hermano en Cristo. Esa palabra es tan profunda, tan grande, y mire que sale de un hombre de Dios, de un hombre como el apóstol Pablo, que nosotros le decimos el gran apóstol Pablo, el hombre que consideraba, quizás entre comillas, porque no hay creyentes más insignificantes, y no digo entre comillas, lo consideraba su hermano en Cristo. Decía el hermano Pablo Emilio hace unos momentos que somos miembros de una familia, de una sola familia, de la familia de Cristo Jesús. Ustedes saben que los lazos sanguíneos llevan a la hermandad de las personas, y nosotros tenemos el gen de la sangre poderosa de Cristo. Hemos sido lavados con una misma sangre, hemos sido cambiados por una misma sangre, hemos sido transformados por una misma sangre, y por eso nos llamamos hermanos, porque somos de la familia de Cristo Jesús. Y los hermanos tenemos que sernos sinceros unos para con otros, así como los hermanos sanguíneos se son sinceros unos para con otros, así nosotros como hermanos en Cristo Jesús tenemos que honrar esa virtud, porque yo creo, pastores, que es una virtud. Eso no es un sofisma de distracción en las iglesias, es una virtud establecida en la palabra de Dios, que nos llamemos hermanos en Cristo los unos a los otros, pastores. Pastor, algo que en la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan, cuando él antes de partir, sabiendo que muy pronto llegaba esa hora, él empezó a orar y dijo que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y vemos que el apóstol Pablo, cuando habla de Epafrodito, está hablando con una sinceridad, pero se nota una profundidad, Pastor Pablo, en esta palabra, porque en las palabras siguientes que empieza a expresar el apóstol, lo vemos con una claridad, Pastor. Los que aún no se han entregado a Cristo hasta se burlan de nosotros. Dicen, que es que hermano. Pero nosotros hemos sido testigos y hemos disfrutado esa hermandad. Yo no sé, Pastor Joaquín y hermano Manuel, nosotros hemos llegado a ciudades, a pueblos, a campos, donde no nos han visto jamás la cara. Que es primera vez. Primera vez que llegamos, y uno lo recibe, hermano, lo reciben con un calor humano, con un amor, con una confianza, hermano, maravillosa, que ninguna religión del mundo la puede tener. Una persona no puede llegar a otro lugar y decir: yo soy católico, deme posada, que usted también lo es. Seguramente se van a cuidar los unos de los otros, pero si nosotros llevamos una buena identificación y están seguros que somos cristianos, inmediatamente las puertas, no solamente del corazón, sino hasta de la casa, se la abren a uno, porque de verdad que somos una familia. El pastor Manuel decía que nos hace hermanos la sangre de Cristo, y es una gran verdad, pero también nos hace hermanos la semilla de Dios, porque cuando nosotros somos hermanos de carne es porque hemos sido engendrados por un solo Padre. Y en el caso de los cristianos, el nuevo nacimiento que se genera en cada creyente es el fruto de la simiente de Dios, o sea, el obrar de la palabra de Dios en el corazón del ser humano. Así que por la palabra y por la sangre de Cristo, nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros. Y no solamente eso, pastor, cuando alguien escucha de alguien y lo llaman por su nombre y dice: viene el hermano, el pastor, tal, el hermano, se alegra, hay alegría, pastor. Hay algo que empieza el mismo Espíritu de Dios a poner ese sentir y como un ambiente espiritual, y hay una unidad importante en esas reuniones, y nos estrechamos la mano por primera vez, porque quizás nunca nos hemos visto, pero ahí Dios confirma de una manera especial ese amor derramado en cada uno de los hermanos. Evidentemente, pastor, esa es la gran verdad, y esto es
tan verdadero que cuando Juan recibe la revelación apocalíptica, dice la palabra, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, de modo que en el cielo reconoce que los cristianos, pastores, somos hermanos en Cristo Jesús. Hermano y compañero, Pastor Pablo, en los cuales quisiera que ahondáramos un poquito. La segunda cualidad, Pastor Manuel, Pastor Pablo, es compañero, colaborador. Entonces en esta parte vamos ahora hermano y ahora colaborador. Es esta segunda palabra, Pastor Pablo, donde sé que el apóstol Pablo allí en esa escritura nos habla directamente. Así es, pastor, y quiero terminar lo de hermano con algo que viene a mi mente, y yo no sé si los pastores estarán de acuerdo conmigo, pero uno a través del ministerio, del trabajo que lleva en la obra del Señor y la trayectoria, uno recibe algunos títulos, algunos reconocimientos. Le dicen pastor, le dicen reverendo, le dicen ministro, le dicen siervo, pero hay una palabra que nunca se deja de usar y es la palabra hermano. Y sabe, en el caso personal mío, a mí no me molesta que no me digan pastor, ni que no me digan ministro, ni siervo, ni reverendo, pero si algún hermano se acerca a mí y no me dice hermano, a mí me queda como faltando algo. Me da la sensación, bueno, ¿qué pasa aquí? Es que me gusta esa expresión. Y la Pastor Pablo, mucho. Disculpe, y es que esa palabra no nos desune, al contrario, nos une y más. Nos coloca igualitos a todos. Es que hermano, cuando uno recibe de una persona, digamos, vamos a llamarle una agresión de esa, que no le diga a uno hermano, eso suena como que esa persona se está descarriando. Lo desconoce. Como sí, que está... uno como que piensa que la persona como que anda descarriada, porque todo el que está en este camino lo llama uno por hermano. Así es. A ver, pastor, vamos a mirar lo que el pastor nos indicaba, colaborador. Además de ser hermano, este hombre era colaborador. ¿Qué es un colaborador? Es una persona que está activa, que está pendiente. Y mire que hay personas que son obedientes, pero solamente hacen lo que se les manda. Por obligación, a ver, por presión. Puede haber un obstáculo en la mitad de la puerta, y si el pastor les dice, hermanito, mueva ese obstáculo, van y lo mueven, si no, ellos pasan por encima, hasta se tropiezan, se caen, pero no. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que era un colaborador, un hombre, hermano, y de esos hay, no hay muchos, pero hay gente, pero hermano, hay pastor, que lo inspiran a uno, que lo motivan a uno, que la idea de ellos es colaborar, ser personas solidarias, que lo ven a usted con una carga, hermano, y ellos corren a ver de qué manera le pueden ayudar. Y este Epafrodito era un colaborador. Colaborador, habla también de entrega, de esa entrega, disposición, Pastor Manuel. ¿Qué podemos decir de pronto un poquito más? Disposición, entrega, no sé, solidez, mucha estabilidad. Desinteresado. De una forma desinteresada, pero algo también que eso inspira también a otras personas, pastor, porque aún cuando una persona colabora y lo hace con esa entrega y los que están alrededor, uno escucha, me gustaría ser como ese hermano. Pastor Pablo. Pastor Emanuel y Pastor Joaquín, ese es el primer título que nosotros tuvimos y eso me gusta mucho, sí. Porque ahora... bueno, se le da otros nombres a los ministerios, y el líder de no sé qué y el líder de no sé qué más. Hace 20, 25, 30, 40 años, era colaborador, por este peldaño se empezaba. ¿Y qué no hacía un colaborador, Pastor Manuel? Yo me acuerdo que uno se gozaba, uno decía, mira, este es mi colaborador, cuando esa palabra existía. O yo soy el colaborador de fulano. Soy el colaborador. Colaboradores. ¿Y qué hacíamos, hermano? Sí, pues nos gozábamos. Nos gozábamos, hacia el aseo, estábamos dispuestos. Era un privilegio y hay un gozo tremendo. Y pastor, la verdad, eso escasea. Pero vámonos a una pausa y volvemos en unos minutos. No se despegue la señal, que este tema está muy maravilloso, pastores.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y continuamos en esta buena programación. Qué bendición poder estar en este ambiente, pastor, ambiente muy espiritual. Y esta palabra colaborador lleva muchas connotaciones, ya que ha venido decayendo muchísimo y de pronto quizás ni se usa, porque lamentablemente ya no hay gozo para muchos cuando sirven. Pastor Así es, Pablo. pastor. Estábamos ahorita fuera de cámaras haciendo un comentario, y es que cuando nosotros iniciamos el ministerio, por ahí empezamos y no había sueldo, no había ofrenda, no había dinero. El precio o la remuneración que nosotros recibíamos de servir en lo que servíamos era el gozo y la alegría, una satisfacción muy grande que nos impulsaba a hacer las cosas. Yo recuerdo que yo colaboré con un pastor, una iglesia grandecita. No habían sillas plásticas, eran sillas de esas de madera con patas de hierro, hermano, y uno solo tenía que mover todas esas sillas, arrumarlas, barrer, trapear, bueno, y lo hacía uno con tanto gozo. Todavía colaboramos, gracias a Dios, pero qué bueno que en las iglesias nunca falten esas personas con ese espíritu de colaboración, de hacer el aseo, de limpiar las bancas, de arreglar lo que se daña. A veces ni rogando ni pidiendo el favor uno encuentra a veces gente disponible para servir en estas áreas tan importantes y que son como por donde se tiene que empezar a servir al Señor. Cuando uno anhela servir a Dios, si usted anhela servir al Señor, Pastor Pablo, porque es bueno hablar esto, Pastor Manuel, hay que empezar por ahí, con un servicio, con un gozo y con una libertad. Si anhelamos, la remuneración es el gozo de poder servir, que Dios nos tome en cuenta, Pastor Manuel. Y yo quiero decirle, Pastor Pablo y Pastor Joaquín, que esos colaboradores de esa época resultaron ser buenos pastores, grandes siervos de Dios. Estamos en el ministerio. Así es. Gente que se levantaron en el rigor del sufrimiento, de la obediencia. Y bueno, gracias a Dios, hoy son hombres de Dios que se han mantenido porque fueron levantados, fueron sacados de la cantera de la obediencia, de qué es lo que hay que hacer, qué me toca hacer, dónde me toca ir, sin tener que mandarlo, sin tener que estarle diciendo nada, sino que lo hacían con amor porque tenían pasión interna por servirle a la obra de Dios. Hoy en día, lastimosamente, eso no se ve, pastores. Hoy en día nos hemos sofisticado tanto que ya cambiamos la terminología, ya ahora es líder, ahora es, no sé, supervisor. ¿Qué término que de se pronto usan? se utiliza, de pronto líder principal. Y eso ha traído grande catástrofe ministerial, porque yo considero que una persona que va enfocada a la obra, bueno, que estudie está bien, pero tiene que experimentar lo que es el sufrimiento y el sacrificio en bien de la obra de Dios, colaborando al pie de un pastor que le ayude para que se forme un buen ministro de Dios como eso de antes, pastores. Eso permite alcanzar madurez, Pastor Pablo. Son personas que se mantienen firmes y, como hemos venido hablando, la mayoría de esa línea, sí, podemos hablar de esa persistencia. Estamos ahora en el ministerio y podemos contar estas experiencias, podemos contar esas experiencias de pronto en un momento, a veces también con dolor, por cosas que a veces no entendíamos, pero que ahí persistimos y ahí estamos, pastor.
Así es, y yo recuerdo que lo menos que hacíamos muchas veces era predicar. Hoy encontramos mucha gente disponible para la predicación y ojalá el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Ay, pastor, déjeme la predicación del domingo. Yo tuve personas que se me ofrecieron para servir y le coloqué algunas tareas y las tareas asignadas no, y empezó a retirarse la persona y tuve que hablar con él. ¿Por qué, hermano? Yo lo veo desanimado. ¿Por qué no siguió? ¿Por qué no ha vuelto? Dijo, no, pastor, es que yo quería ayudarle en la predicación y ojalá el domingo, y usted nunca me puso un domingo a predicar. Yo dije, no, para eso me puso el Señor. Si en algún momento yo tengo un viaje y el Señor pone en mi corazón que usted sea la persona que me reemplace ese día, pues así será, pero mientras tanto el Señor me ha puesto a mí para que dé la palabra. Y hay personas así. Nosotros en aquel tiempo, hermano, yo sé que muchos y cientos de pastores que somos pastores de alguna trayectoria ya, nosotros muchas veces lo menos que hacíamos era predicar. Hacíamos muchas otras cosas que Dios tuvo en cuenta, y la hora del púlpito y la hora del ministerio y de la predicación pues vino después, cuando el Señor ya lo quiso así. Pastor Pablo, Siga, Pastor Manuel, Pablo, siga, y esa gente, esos colaboradores de ese tiempo aceptaban esa orientación con obediencia, en obediencia, se iban a orar, se iban a ayunar, a buscar a Dios. Hoy en día los supuestos líderes no aceptan esa orientación como obediencia, se alteran, se rebelan y algunos hasta se van de la congregación porque piensan que lo marginaron, que piensan que no lo sabe hacer. Es tan importante entender este punto de lo que es, pastor, un verdadero colaborador, Pastor Joaquín. Pastores, realmente yo me acuerdo, y como quizá la mayoría, nosotros no predicamos, y si había una campaña, tocaba estar instalando equipos, llueva o no llueva, llegar temprano, y lo que usted dice, Pastor Manuel y Pastor, llegaba uno a orar, que Dios le diera a uno gracia, que todo saliera bien, y había un gozo, aunque no tuviéramos que predicar, pero había gozo en ese servicio, en esa entrega. Realmente que lo tuvieran a uno en cuenta era el mayor privilegio de parte del Señor, Pastor Pablo. Así es, hermano, y es un privilegio, y esta formación nos acompaña durante toda la vida. Yo llego a algún lugar y veo alguna cosa que hacer y a mí me llama la atención ayudar, colaborar, y me he destacado por eso. Parece que eso se queda impregnado, porque hay gente que dice, no, cuando en el momento en que yo tenga un cargo, un rango, yo no voy a hacer más, no, pero cuando uno aprende eso de está niño, en el corazón, joven, le queda para siempre. Y no importa a dónde lleguemos, hermano, hay que seguir colaborando, porque siempre habrán muchas cosas que hacer. Y hay mucha gente quien mande, hermano. Hay mucho capitán y poco soldado, como se dice. Pero quien colabore, siempre habrá necesidad. Entonces, si uno es un colaborador, eso le abrirá puertas y le dará mucha gracia donde quiera que uno esté. Porque la Biblia dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Porque ser servicial, ser trabajador, ser emprendedor, le abre a las personas las puertas. Mire que yo no descarto el estudio, la preparación, pero hay gente muy preparada, pero muy, hermano, muy exquisita, muy retraída para hacer las cosas, y esas personas no se le abren las puertas. Hay gente que no tiene tanta preparación, pero su diligencia, su disposición le ha abierto las puertas, hermano, de las empresas, de los mejores cargos, y ocupan lugares que los debieran ocupar gente que tiene mucha más preparación, pero la diligencia, la colaboración, la disposición los ha llevado lejos y los llevará lejos siempre. Pastor, precisamente miramos también ejemplos dentro de la obra del Señor, pero también en empresas, personas que empezaron inclusive sirviendo, ahí haciendo el aseo en la oficina, en el lugar, y de pronto mire cómo Dios les empezó a dar gracia, porque a la vez produjo confianza, un compañerismo, esa colaboración, y mire que han llegado a escalar. Yo creo que es importante ser humilde en ese servicio, pastor. No sé si vamos a otra parte de otra palabra, pastor, para poder... Yo quiero, pastor, antes sí, de que cerremos... para ir avanzando un poquito más, sí, pastor. antes de que cerremos, viene a mi mente el recuerdo de una persona que hoy en día en nuestra organización ocupa una posición de alto perfil. Y me acuerdo una vez en aquel tiempo que se arregló como a las 5 de la tarde, se arregló, se encorbató, se perfumó, y me dice, me voy a orar. Yo le dije, pero ¿cómo se va a orar si el templo hay que hacerle aseo? Y se fue en obediencia a hacerle aseo al templo. En obediencia, después de haberse arreglado, en obediencia se fue, porque era un colaborador, en hacerle aseo a la casa del Señor. Pastor, es importante, ¿verdad?, que nunca dejemos, ya para que cerremos este ciclo,
este segmento, que nunca dejemos de ser buenos colaboradores. Pastor, vamos con la primera palabra, que fue hermano. La segunda palabra, que es colaborador. Pero ¿por qué no vamos también, pastores, a la tercera palabra, tercera cualidad? En este tema, cualidades o 5 cualidades de un cristiano, Pastor Pablo. La tercera es compañero. ¿Qué es un compañero? Alguien que nos hace compañía y que es un apoyo, porque un compañero no es alguien que va por el mismo camino sencillamente. A veces uno va en el bus y van 40 personas con uno y uno va solo, ¿cierto? Usted va por un sendero en el campo y pueden ir otras personas caminando, pero ni los conocen, no saben quién es usted, no sabe para dónde va, no sabe de dónde viene. Pero un compañero es alguien que camina el mismo trayecto, que sabe para dónde Va al paso. va al paso, y que están en un acuerdo, están en un sentir. Que, hermano, esa palabra compañero tiene como las mismas connotaciones del hermano, son una cosa que nos une. Un compañero es un compañero, es alguien que no lo va a abandonar. Es alguien, mire, y hablando del compañerismo, en el libro de Eclesiastés dice que el compañerismo es tan importante, porque si 2 caminasen y el uno cayese, dice el otro, si es compañero no lo va a dejar tirado, si es compañero no lo va a abandonar, dice, el uno ayudará a su compañero. Y dice, y ahí en ese Eclesiastés coloca 3 o 4 ejemplos. Dice, si 2 durmieran juntos y hiciera frío, el uno calentará al otro. Y hay un testimonio de eso, porque a mí me gustó esa palabra y estuve mirando por allá en los montes Himalayas, en la India, por allá en esas partes. Un misionero caminó con otro y tenían que pasar ese páramo, esa cumbre nevada, y encontraron a un hombre que se estaba muriendo de frío, que se había quedado en el camino, y uno de los misioneros dijo, yo me lo llevo, yo me lo cargo. El otro dijo, yo no, yo me voy solo, yo ojalá pase solo. Y resulta que el que se cargó al que se estaba muriendo lo echó al hombro y empezó a caminar, y el cuerpo de aquel hombre cogió calor con el de que iba caminando, y el cuerpo del que iba caminando se mantuvo caliente con el cuerpo del que llevaba encima. Más adelante encontraron al que se fue solo, lo encontraron muerto, el frío lo mató, pero el otro que ayudó al que estaba caído y se lo echó al hombro pudo pasar la montaña y llegar al otro lado. El compañerismo es muy importante, pastores. Pastor, hay una bendición en esta tarde, realmente sentimos la presencia del Señor aquí, y con ese ejemplo, en el área ministerial, en el área del servicio, debemos ser compañeros, porque se pasan situaciones adversas y difíciles, situaciones críticas, y que a veces de pronto se está en silencio, pero esa palabra del compañero, esa palabra de ayuda, esa palabra de estar ahí, en ese mismo caminar, ir al paso, uno puede decir, gracias Señor, porque Dios lo lleva a uno adelante. Pastor Manuel. Sí, el compañerismo no abandona, el compañero entiende perfectamente, el compañero es amigo, el compañero es comprensible. Una canción muy famosa hace años que la interpretaba un cantante cristiano, titulada Divino Compañero del Camino. Y cuando tenemos esos tipos de compañeros, de amigos que son compañeros, que de verdad sacan la cara por el compañero, que de verdad cuando se tiene frío, como decía el pastor Pablo en la palabra que nos expresaba, se tiene frío, ellos están ahí como un abrigo para abrigarlo a uno. Un compañero es aquel que ve la necesidad de su compañero y se la suple. Si tiene los medios y la forma, se la puede suplir. Un compañero, esa palabra es tan grande, hermano, que para mucha gente no le cabe en la mente lo que de verdad es un compañero. Cristo es el divino compañero del camino, y nosotros como seres humanos tenemos compañeros y tenemos compañera. Por ejemplo, la esposa es nuestra compañera, una gran ayuda idónea, y nosotros somos el compañero para ella. Nuestros hijos, cuando sabemos educarlos, enfocarlos, son nuestros compañeros en la vida. Bueno, hay tantas cosas que decir acerca de un compañero, que es bueno que seamos buenos compañeros unos con otros en el camino del Señor, pastores. Y el pastor Manuel y el pastor Pablo precisamente hablaban en esta parte, iniciando la escritura, es cuando el apóstol Pablo lo expresa, mi compañero, dice mi compañero, y vemos en esa situación, pastor, que yo creo que en ese momento difícil, hubieron momentos
¿quién no comete errores en este caminar y en este transcurso? Y poder un compañero darle la mano o dar una palabra a tiempo, o por qué no, un consejo a tiempo, pastor, para poder seguir caminando. Pastor Pablo. El apóstol Pablo en esta palabra está testificando lo buen hermano que había sido este señor Epafrodito. Y yo creo que, y es más, no es que creo, es que él lo expresa, dice que a Pablo lo abandonó mucha gente caminó con él un tiempo, tal vez por algún interés, por alguna motivación particular, pero lo abandonaron. Pero este Epafrodito lo acompañó y dice la palabra de Dios que fue un compañero fiel, un compañero que no le falló. Y hermano, el tiempo se nos está acabando, nos quedan creo que 2 punticos más que no queremos dejar de lado, entonces vamos también a pasar a ello, gloria al Señor. La otra palabra que vemos, para dar como una recopilación, la primera palabra de esa cualidad, hermano; la segunda palabra, colaborador; la tercera palabra en esa cualidad, si podemos decir tercera cualidad, es la palabra compañero; y la cuarta cualidad de un buen cristiano es la palabra mensajero, pastor. Pero vámonos a una pausa y regresamos en unos minutos. Mensajero. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y continuamos en esta hora de la tarde, la buena programación de Palabras de Vida en este tema, cualidades de un cristiano. Hemos visto palabras importantes, pero ¿por qué no entramos a esta cuarta palabra o cualidad? Mensajero. Tiene una connotación muy profunda y a veces se toma como algo tan ligero, pero queremos entrar en lo que respecta el trasfondo de esta maravillosa palabra, buena cualidad de un cristiano. Pastor Pablo. El apóstol Pablo, sobre él pesaba una gran responsabilidad, y cuando uno tiene una responsabilidad en una iglesia, en una labor ministerial, uno no confía el mensaje de la palabra a cualquier persona. Yo creo que al pastor Joaquín y al hermano Manuel Pastor les ha acontecido que hay un público y uno no puede predicar, y no es que uno se las dé de que uno es el único predicador o el mejor predicador, pero uno no quiere dejarle la gente a cualquier persona, porque hemos tenido tristes experiencias. A mí me visitó una señora por allá una vez, se identificó y en efecto era de la obra, y vino, hermano, a la iglesia. Yo la puse a predicar porque venía en ese son de visitar iglesias, hermano, y con un solo mensaje casi me acaba la iglesia. Entonces Pablo reconoce en este hombre un hombre mensajero, un hombre que de si confianza, hay de confianza a la hora de entregar el mensaje de la palabra del Señor. Que si usted tiene una juventud
y necesita un predicador, un mensaje para esos jóvenes, Epafrodito lo tenía esa palabra, que si había una tribulación en una congregación y el hombre le decía, mire, vaya y déles un mensaje de ánimo, Epafrodito tenía un mensaje fiel, o sea, era un hombre que suplía esa necesidad del mensaje que el pueblo estaba necesitando. Pastor, mire lo que dice vuestro mensajero. O sea, en otras palabras, tengan confianza en él. Ustedes saben realmente que a quien voy a enviar es una persona que va a dar un mensaje con claridad, una persona que pueden tener paz en recibirlo. Y mensajero, de hecho, es una persona que sabe trazar la palabra de Dios, enfocándolo en estos términos. Mensajero es una persona que traza la palabra de Dios, que se preocupa por estudiar la palabra, que sabe llevar el mensaje de la palabra, que sabe entender cuando Dios le habla y que sabe expresarse ante la circunstancia o ante el grupo, o ante los jóvenes, los ancianos, los adultos, qué sé yo, que lo pongan a predicar, hablándolo en ese contexto. Es una persona que sabe trazar la palabra de Dios, que hoy en día hay muchas carencias de un verdadero trazo de la palabra de Dios, que sabe a lo que se va a referir, que entiende perfectamente, que estudia el tema que va a exponer para que no confunda la humanidad, porque hoy en día hay muchos mensajeros por muchos medios de comunicación que confunden la humanidad, confunden la gente, y la gente piensa que el evangelio es así como ellos predican, como ellos dicen, como ellos hablan, como ellos se expresan, y no es así. Son gente que están expresando su propio concepto, sus propias ideas, su propio conocimiento, y no el conocimiento de la palabra de Dios, basando el punto que sea un buen mensajero en este contexto de la predicación de la palabra de Dios, pastores. Vuestro mensajero con una palabra de confianza, con un mensaje transparente y con un mensaje directo de parte de Dios. Pero también la última cualidad, ya que el tiempo avanza, Pastor Pablo, también ministrador de mis necesidades. Ministrador, la última cualidad. Ministrador de mis necesidades. Esto indica que este hombre estaba pendiente de las necesidades del pastor. ¿Y cuánto hace falta en la iglesia gente que se dé cuenta de las necesidades del siervo del Señor? A veces la gente cree que el pastor no siente ni hambre, ni sed, ni frío, ni calor, que el pastor es un cuerpo glorioso. Pero Epafrodito había estado cerca del apóstol Pablo, y si algo este hombre era cuidadoso, era de darse cuenta de las necesidades del siervo de Dios, y dice que ministraba para esas necesidades. Tal vez algún día Epafrodito abrió la nevera, aunque no había, pero pongo un ejemplo, abrió la nevera del apóstol Pablo y se dio cuenta que no había sino luz y agua, y entonces él fue y trajo algo y suplió esa necesidad. Tal vez en algún momento el pastor Pablo necesitó alguna situación personal, alguna cosa, y dice que él estuvo pendiente de ministrar, porque a veces uno se cansa y es muy horrible pedir y decir y manifestar las necesidades. Un buen siervo de Dios no manifiesta sus necesidades, pero un buen creyente siempre se dará cuenta de las necesidades del pastor y estará dispuesto a suplir esas necesidades, porque le corresponde, el Señor ha asignado esa tarea a la iglesia del Señor. Pastor Manuel, un buen ministrador de parte de Dios está pendiente de la necesidad de los siervos del Señor, porque en este caso estamos hablando del área ministerial, el área de la iglesia, el área del servicio. Pastor Manuel. Haciendo referencia a lo que el hermano Pablo está diciendo en esta tarde, démonos cuenta que este compañero de Pablo no era un criticón de las necesidades del apóstol. No era que decía, el apóstol Pablo está careciendo de esto, el apóstol Pablo está careciendo de aquello, mire el apóstol Pablo cómo anda, mire el siervo. No, él era una persona que ministraba sus necesidades. Lo había puesto Dios para eso, para que le ayudara. Y nosotros como pastores necesitamos gente no que nos critique lo que nos haga falta o lo que nos sobre, sino gente que nos ayude, para que vean la necesidad que tenemos, que padecemos, que sufrimos. No queremos personas que nos estén difamando, que nos estén criticando la situación por la que estemos pasando, sino personas que nos ayuden, pastores, en la necesidad que tengamos en el momento adecuado, pastor. Pastores, el tiempo ha venido avanzando, pero ¿qué culminación le podemos dar a esta parte importante, Pastor Pablo? Ya que hay mucha necesidad también en la obra del Señor, y a veces por falta de esas personas
de tener sensibilidad, escasea en esa área. Listo, Pastor Joaquín. El término ministrador en este caso está relacionado con suplir, con llenar un vacío, con llenar una necesidad, con cumplir una necesidad. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Parece que el tiempo se nos ha terminado, nos tenemos que despedir lamentablemente, pero esperamos que la gracia y la bendición de Dios haya estado con todos ustedes. Estuvieron con ustedes Pastor Pablo Velandia de la Iglesia del Rocío, Pastor Manuel Martínez Capellán, Lagos 1, este servidor Pastor Joaquín Jerez de la Iglesia de las Villas. Para todos ustedes, Dios les bendiga de una manera abundante.